Con la doctora habían hablado de lo que es el triángulo de evaluación pediátrica, ¿verdad? La evaluación pediátrica. Y conmigo vamos a seguir un poco de lo que es uno de los puntos que trata lo que es la evaluación pediátrica. Vamos a hablar lo que es el triage, que ahora le llamamos en realidad RAC, que es un sistema de clasificación que utilizamos para tener una mejor organización y una mejor atención a nuestros pacientes. ¿Ven la clase, mi pantalla compartida? Sí, doctora. Bueno, repasando un poco lo que habían dado con la doctora Raquel, la evaluación pediátrica consta de 3 partes, que es la evaluación inicial, que es la que está conformada por lo que es el TEP, que es el triángulo de evaluación pediátrica, y la evaluación en urgencia, que sería la evaluación en lo que sería un ratito. Bueno. La evaluación en urgencia, que sería la primera evaluación que usamos lo que es el ABC, que ustedes ya habrán dado muchas veces en lo que es el trauma. La evaluación secundaria sería la evaluación que hacemos según la historia clínica y el examen físico completo del paciente. En la evaluación inicial, nuestro objetivo es estabilizar al paciente. En la evaluación secundaria podemos llegar a un diagnóstico presuntivo y en la evaluación terciaria, según nuestro diagnóstico presuntivo, vamos a pedir nuestros métodos auxiliares de diagnóstico y de acuerdo a eso podemos llegar a un diagnóstico definitivo. Pero entre estos 3 pasos, el más importante es la evaluación inicial, porque de eso depende que le estabilicemos al paciente y podamos salvarle a ese paciente. Podemos no llegar a su diagnóstico, pero lo importante es que vamos a salvarle a ese paciente. La palabra triage viene de un vocablo francés que quiere decir trier, que significa clasificar o seleccionar, y fue utilizado en los tiempos de las guerras de Napoleón, y en realidad por eso tiene un esquema muy militarista, en que clasifica al paciente que es grave y al paciente que no es grave, para cual vamos a tener una atención primordial o rápida de ese paciente. Pero es una evaluación muy, muy fría, muy, muy, muy militarista. Ahora, si la atendemos o no la atendemos, este es rojo o este es verde. El que es amarillo va a esperar, es como el semáforo, ¿verdad? Entonces, en los últimos años se creó otro sistema de clasificación que es el RAC, que es lo que vamos a hablar un poco, que es un sistema más enfocado en una atención más humanitaria, en que se le da una atención en todos los aspectos al paciente. Una atención, también clasificamos, pero también le damos una atención a sus necesidades que de repente en ese momento no se va a poder solucionar, pero por lo menos le damos ya una atención en ese momento de su contacto con el hospital. Porque esto suele pasar mucho y van a ver que las personas que vienen a consultar en el hospital, todos pensamos o todos somos prioridad, ¿verdad? En el caso de una mamá, más aún, su hijo siempre va a ser prioridad ante cualquier otro paciente. Entonces tenemos que tener un sistema de clasificación para poder saber cuál es el paciente que está más grave para poder atenderlo, ¿verdad? ¿Cuáles son los objetivos que tenemos para clasificar o para utilizar estos sistemas como el triage o el RAC? Es para estandarizar la evaluación inicial del niño en el servicio de urgencia, para saber cuáles van a ser atendidos en la urgencia, cuáles deben ir a consultorio, cuáles deben ir a especialistas,
y también cuáles van a tener prioridad en el tiempo de la atención. También para establecer la severidad del paciente. Si tenemos un paciente, puede ser que venga un paciente que esté con diarrea y el otro paciente viene convulsionando, el paciente que convulsiona va a pasar antes que el otro paciente, excepto que el paciente con diarrea tenga ya signos de shock también, ¿verdad? Entonces vamos a tener sistemas o ayudas para establecer la severidad de ese paciente y de acuerdo a eso vamos a ver cuál primero va a ser atendido. El estado fisiológico global del niño también nos da, de acuerdo a los parámetros que vamos a ir evaluando en ese tema. Ustedes ya dieron con la autora lo que es el triángulo de evaluación pediátrica y de acuerdo a eso nos da un diagnóstico ya fisiológico y con eso ya podemos ir tomando conductas con ese paciente. También nos da el estado de oxigenación, ventilación, perfusión y función cerebral. Es decir, de los 3 órganos vitales, ¿verdad? Nos da el estado respiratorio, circulatorio y el estado neurológico del paciente. Y acá está lo que ya vieron con la doctora Raquel, que es nuestra arma fundamental en lo que es el triage o el RAT. Evaluamos la apariencia, evaluamos la respiración y evaluamos la circulación del paciente. Repasando un poquito lo que dieron con la doctora, en el aspecto general, generalmente evaluamos el tono del paciente. El niño generalmente está activo, inquieto, curioso. Un niño que está quieto, hipoactivo o triste tiene que preocuparnos. La apariencia general en lo que es la interacción y el consuelo. La interacción, como dijimos, el paciente sonríe, mira, los que ya visitaron nuestra urgencia ven que están llenos de dibujos, calcomanías, cosas que puedan alegrarle a ese niño. El consuelo, los niños cuando se acercan a un personal de salud, y más todavía ahora que estamos todos con nuestros gorros y tapabocas, tienen miedo, se asustan, lloran, pero con una palabra suave, un juguete o en los brazos de la mamá, ese niño generalmente se consuela. Si ese niño de cualquier manera sigue llorando, sigue irritable, también es un motivo para llamarnos la atención. La mirada del paciente, generalmente esta es una típica, son los ojos hundidos, que es muy característico del shock, también tiene que llamarnos la atención. El otro punto es el aspecto respiratorio, que tenemos que evaluar lo que es la posición del paciente y qué ruidos escuchamos adentro. Esos ruidos deben ser ruidos que evaluamos sin estetoscopio, de una forma solamente al acercarse el paciente. La posición generalmente que adopta el niño, por ejemplo, este lactante que tiene una cabeza hacia arriba, está en posición de olfateo, significa que está buscando una mejor posición para respirar mejor. Este niño está en trípode, que es característico también de pacientes con dificultad respiratoria, en que usan los brazos para darle más fuerza a los músculos accesorios de la respiración. Los ruidos respiratorios anormales que podemos escuchar son los ronquidos, el estridor, que es característico de la laringitis, el quejido, que es característico de las neumonías graves, y las sibilancias que escuchamos sin estetoscopio solamente al acercarse el paciente, que es característico de los síndromes bronquiales obstructivos. También tiene que llamarnos la atención el caso de tirajes, que pueden ser tirajes intercostal, puede ser subcostal o puede ser supraesternal. El conjunto de todos llamamos tiraje universal. Y el aleteo nasal son signos de dificultad respiratoria. Y el aspecto circulatorio, en que el paciente nos tiene que llamar la atención si está pálido, si tiene la piel moteada
o si tiene cianosis. Como se dieron cuenta, en estos aspectos debe ser rápido. Solamente necesitamos dos cosas al personal que tiene que estar en el RAC, ¿verdad? Sería ojos y oídos. Ojos para ver cómo llega ese paciente, cómo está su tono, su interacción, su consuelo, su llanto, si habla, ¿verdad? Después tenemos que ver si tiene algún signo de dificultad respiratoria, si está con aleteo nasal, si tiene tiraje, si tiene alguna posición anómala, o si escuchamos algún ruido patológico, lo que indica la gravedad cuando no necesitamos estetoscopio, solamente con nuestro oído, ¿sí? Y ver si tiene un color anormal, si está pálido, si tiene la piel moteada o si tiene signos de cianosis. Anteriormente utilizábamos solamente 3 colores en el triage que nos daba como un semáforo, rojo, amarillo o verde. El rojo significaba que era una emergencia, ¿verdad? Tendría que ser atendido de forma emergente, ¿verdad? Súper urgente. Y la indicación era pasar al servicio de urgencia. El amarillo es aquel que podría esperar, pero también tendría que atenderse en el servicio de urgencia. Y el verde era el no urgente, que debería pasar al servicio de consultorio. Pero como les dije, luego se creó un nuevo sistema, que es el RAC. ¿Qué significa RAC? Significa recepción, acogida y clasificación. Ese servicio debe estar formado por un personal de salud que esté capacitado para captar un paciente y para poder clasificar. Tiene que tener ese ojo y ese oído clínico, primero. Tiene que tener disposición para hacerlo, porque es la primera cara o es la primera persona que va a recibirle a ese paciente. Siempre digo que un recepcionista tiene que ser una persona muy agradable. Entonces, ese justamente el que está en el RAC es el recepcionista del hospital. Y por lo tanto tiene que acogerle. De repente se va una persona que tal vez no, o un paciente que tal vez no le corresponde consultar en ese servicio, pero por lo menos va a ser escuchado y va a ser guiado en ese lugar a donde debe ir a consultar. Y ahí pasamos lo que es la clasificación. Entonces le podemos clasificar tanto, saber si es en ese lugar o si es o en el tiempo en que será atendido. Y todo esto que estamos haciendo debemos explicar a ese familiar. La diferencia entre el RAC y el triage es que el RAC tiene una comprensión correcta de lo que es el paciente, ¿verdad? Y como dijimos, el triage para él es solo clasificar, no importa la persona, ¿verdad? El RAC establece criterios que tiene criterios para que vamos a ir hablando de ellos, utilizando el triángulo de evaluación pediátrica. Entonces, teniendo criterios también nos sirve como un elemento para utilizarlo en todo lo que sería la parte legal. Cuando, en cambio, el triage es un conjunto según una evaluación muy rápida y donde no hay una precisión para utilizarlo como un documento médico legal. Los objetivos específicos para el RAC es identificar de forma bien rápida un paciente que ya está con riesgo vital. Entonces tenemos que atenderlo lo más rápido posible. No se puede esperar. Una vez que lo clasifiquemos, tiene que tener una reevaluación constante. Le clasificamos en el RAC y generalmente quedan en un sector cerca y van a ver, ahora se suelen quedar en la parte donde está el techo, cerca de la urgencia, los pacientes, y el que está en el RAC es su obligación
reevaluar de forma constante esos pacientes que están esperando ser atendidos. ¿Por qué? Porque el paciente puede llegar estable, pero en un tiempo que pueda esperar dependiendo de lo que está sucediendo en la urgencia, puede esperar un buen tiempo, 1 hora, 2 horas, a veces si tenemos pacientes graves, y en ese tiempo se le debe reevaluar a ese paciente porque puede descompensarse. También determinar el área adecuada, como les había dicho, si el paciente es para la urgencia, si el paciente es para consultorio. Ahora tenemos otro tipo de clasificación también, si es respiratorio o si es polivalente, o si tenemos ese servicio. Por ejemplo, viene un paciente que tiene molestias o refiere que tiene dificultad para la visión. Por ejemplo, nosotros no somos oftalmólogos y en el hospital regional no tenemos. Entonces le vamos a guiar, que por ejemplo ahora sí tenemos en el servicio del presidente Franco, le vamos a guiar para que vayan a ese servicio, o se va a ir a Fundación Visión. O por ejemplo, viene con un trastorno neurológico y pide una interconsulta con neurólogo, tampoco lo tenemos, pero le guiamos para que vaya a PAMAP, que sí cuenta con un neurólogo. Y también clasificarlo, que vamos a ver, y de acuerdo a la clasificación vemos cuánto tiempo va a ser atendido. Todo esto que estamos haciendo debemos informarle al paciente, porque por ejemplo, viene un paciente y según su clasificación se le puede atender en media hora, y viene otro que sí es grave y se le va a atender en forma inmediata. Si nosotros no le explicamos al paciente o al familiar, en el caso de pediatría, ellos se van a molestar porque si él llegó primero, se le va a atender al otro. Entonces es muy importante la comunicación, explicarle, señora, usted puede esperar, si llega otro más grave, probablemente va a pasar primero. Y le damos el color y le explicamos. Todo esto ayuda a disminuir la congestión del servicio, y también el que está en el RAC tiene que proporcionarle la información a los médicos o enfermeros que están en la urgencia, porque generalmente se anotan en una ficha, que es una hoja del RAC, y luego se pasa a la urgencia. Y nuestra obligación es explicarle de repente al médico, a la enfermera, por ejemplo, este paciente es de tal color, este es de tal color, entonces ya se van guiando para poder atender de forma más organizada. La ubicación debe estar a la entrada misma de la puerta de la urgencia, para que el que está en el RAC ya pueda ver cuando el paciente está llegando y puedes evaluar todo eso que habíamos hablado en la parte del triángulo de evaluación pediátrica. Debe ser amplia y debe permitir también una confidencialidad, ¿verdad?, de los datos que nos da el paciente. Y de acuerdo a los colores, o bueno, de acuerdo a las alteraciones que tengamos en nuestro triángulo de evaluación, vamos a tener, nos va a dar ciertos colores, ¿verdad? Por ejemplo, si los 3 aspectos están alterados, ¿verdad?, está alterada nuestra apariencia general. Por ejemplo, un paciente viene hipotónico, está con tiraje y aleteo nasal, y encima está cianótico, tenemos 3 aspectos alterados. En este caso va a ser de color rojo. Es un paciente que está en riesgo vital, es decir, su vida está en riesgo. Debe pasar de forma inmediata a la sala de reanimación. Y para este paciente tenemos un diagnóstico fisiopatológico o una impresión general de un paro cardiorrespiratorio. Con este color, el personal que está en la urgencia ya se prepara para reanimar. Si tenemos un paciente que tenemos 2 aspectos alterados, tenemos un color naranja. Este paciente es muy urgente también. Su vida también está en riesgo, pero si tenemos un paciente de color rojo, puede esperar hasta que le estabilicemos al otro unos 10 minutos. Ejemplo de esto puede ser
cuando está alterado su apariencia, por ejemplo, está muy irritable o está muy somnoliento y también está pálido. Entonces tenemos un diagnóstico fisiopatológico de un shock descompensado. Otra opción sería un paciente que, por ejemplo, está muy irritable, se escucha sibilancia, tiene tiraje universal, entonces tenemos una insuficiencia respiratoria. Estos pacientes tienen dos alterados, entonces de color naranja, y pueden esperar hasta 10 minutos. El rojo no espera, pasa directo. Después tenemos la otra opción en que solamente un aspecto está alterado. En ese caso tenemos el color amarillo. En este paciente puede esperar hasta 30 minutos, ¿sí? Son patologías graves, pero que si tenemos otro paciente más grave, que sea un naranja o un rojo, puede esperar hasta 30 minutos. En este caso tenemos, por ejemplo, un paciente que no tiene alterado su apariencia general y respiratoria, pero está pálido. Entonces puede ser un shock compensado. Si tenemos, por ejemplo, alterado solamente la parte respiratoria, tiene tiraje y tiene sibilancias. Entonces, tenemos un paciente con dificultad respiratoria. O un paciente en que la parte respiratoria y circulatoria está normal, pero la apariencia, por ejemplo, está muy somnoliento, no se quiere despertar, puede haber una disfunción del sistema nervioso central. Ejemplo, estos pacientes generalmente son los pacientes con intoxicaciones. Tuvimos, por ejemplo, paciente de 3 años que vino a las 5 de la tarde, fue traído por la mamá porque el niño no se despertaba. La mamá se va a trabajar al centro, finalmente sale a las 4 de la mañana y suele volver a las 2 de la tarde. El niño no suele dormir a esa hora. Viene, le encuentra que está durmiendo y no se despierta. Le trae a las 5 de la tarde y está todo con sus signos vitales estables, la parte respiratoria, circulatoria normal, pero el paciente no se despierta. ¿Qué tenía? Estaba consumió alprazolam, estaba con una intoxicación por benzodiazepinas. Entonces, este paciente puede esperar hasta 30 minutos. Después está el paciente que los 3 aspectos están normales, entonces es un paciente estable. Los pacientes que son de color rojo, naranja o amarillo son aquellos pacientes que deben ser atendidos en la urgencia. Los pacientes que están estables, si es en horas que tenemos consultorio, finalmente son atendidos, pasan al servicio de consultorio. Pero en horas que ya no tenemos, si viene de tarde, de noche o fines de semana o feriados, también son atendidos en la urgencia. Y estos pacientes otra vez volvemos a clasificar en 2 colores, que son el verde y el azul. El verde es aquel paciente que no tiene ningún factor, que tiene, factores de riesgo. Por ejemplo, son pacientes que tienen la edad del pacientes que son menores a 6 meses, o pacientes que están con mucho dolor o están con fiebre, o pacientes que tienen alguna patología de base, por ejemplo, es un cardiópata, es un paciente renal, es un diabético, y también los pacientes de pueblos originarios, ¿verdad? Que es la forma que le llamamos a los nativos. Son pacientes que tienen prioridad en la atención. Y estos pacientes pueden esperar hasta 120 minutos, es decir, hasta 2 horas en el caso que tengamos muchos pacientes en la urgencia. Y los pacientes que no tienen ninguno de los lados alterados y tampoco no tienen ningún factor de riesgo son aquellos que pueden esperar hasta 180 minutos. Es decir, que pueden esperar casi 3 horas, ¿verdad? Eso en el caso cuando tenemos muchos pacientes. Y es muy importante esto generalmente para la organización porque nos da las pautas de cuánto tiempo, la gravedad del paciente que está esperando. Y también en el caso que a veces muchos pacientes y no hay algún problema, tenemos un documento que nos avala
según la hora que llegó y según la clasificación. Ahí termina nuestra clasificación en el RAC. Y luego pasan a la urgencia. Y en la urgencia tenemos que hacerle el ABC, que es evaluar las vías aéreas, la ventilación, su circulación, el déficit neurológico y la exposición. En las vías aéreas tenemos que evaluar si las vías aéreas están permeables o están obstruidas, que puede ser por un cuerpo extraño, por ejemplo. Posicionar al paciente, extender la cabeza y traccionar la mandíbula. Esas serían las medidas básicas que tenemos que hacer, y luego están las medidas avanzadas dependiendo de la necesidad de ese paciente, que se puede llegar a realizar una intubación o una cricotirotomía. Luego evaluamos la ventilación. En el ABC, además de evaluar, tenemos que actuar ahora. La ventilación, evaluamos el esfuerzo respiratorio, la expansión torácica, si tiene ruidos respiratorios anómalos y la saturación de oxígeno. En el caso que estos aspectos estén alterados, también tenemos que actuar. ¿Cuál es la forma de actuar? Aportando oxígeno. Luego evaluamos la parte circulatoria, la frecuencia cardíaca, su ritmo, las alteraciones de la frecuencia, si escuchamos un ruido patológico, los pulsos, el color de piel, la temperatura. ¿Y qué hacemos en este caso? Si tenemos algo alterado, tenemos que hacerle una vía venosa periférica e hidratar al paciente. Luego evaluamos el déficit neurológico. Evaluamos de acuerdo a la escala de Glasgow el estado de conciencia, también si presentan convulsiones, evaluamos el estado de las pupilas, y el Glasgow, que generalmente hay un Glasgow para adultos que también utilizamos para los niños grandes, pero también hay un Glasgow especial que es para los lactantes, que lo que generalmente cambia es en el aspecto en el área verbal. Y una forma rápida de evaluar el déficit neurológico es por el ABDI, que evaluamos si el paciente está alerta, si responde a la voz, si responde al dolor o está inconsciente. Y luego la exposición. En la exposición vemos la temperatura del paciente, la presencia, si tiene heridas, si tiene fracturas, y también si tiene alguna sustancia. Generalmente cuando hay intoxicaciones por órganos fosforados, generalmente hay que evaluar si el olor o lo que tiene por las ropas. La exposición es algo muy importante que tenemos que evaluar tanto al paciente de frente, ir atrás, desvestirle al paciente. Al paciente pediátrico es mucho más fácil que al paciente adulto, ¿verdad? Generalmente le pedimos a la mamá que le quiten toda su ropita para poder evaluarle, y a los más grandes también debemos hacerlo. Contando un poco como anécdota, tuvimos una paciente derivada de otro centro asistencial que fue derivado por un shock hipovolémico por gastroenteritis. La paciente llegó en shock. Evaluando un poco su triángulo de evaluación pediátrica, la paciente viene decaída en brazos del personal de salud, hipotónica, pálida y taquipneica y con tiraje. Entonces los tres aspectos estaban alterados, estaban en un shock descompensado. Ya viene con vía venosa periférica, y bueno, lo que se le habrá hecho, suponiendo, ¿verdad? En el otro servicio, se evaluó las vías aéreas, estaban permeables, se evaluó la parte ventilatoria, vino con soporte de oxígeno, se evaluó la parte circulatoria, paciente que está pálida, con llenado capilar lento, extremidades frías, se le puso una vía venosa periférica y se le hidrató. Se evaluó su estado de conciencia, estaba muy obnubilada, y se le derivó. Como antecedente tenía diarreas, pero la paciente tenía vómitos, no tenía diarrea. Entonces
por deducción quedaron en un shock hipovolémico por gastroenteritis. Pero a la exposición notamos que tenía una herida, bueno, un hematoma en la región del hipocondrio, en el hipocondrio izquierdo, y ahí volvimos a hacer un buen interrogatorio y la mamá era un 7 de enero, que es un día después de Reyes. La niña había recibido un regalo de Reyes de una bicicleta. Bueno, la niña se había caído un día antes de la bicicleta y llevó el manubrio en esa zona del abdomen. Lo que la niña realmente tenía era un shock hipovolémico, pero por un trauma de abdomen cerrado, porque tenía una hemorragia. Entonces, muy importante la exposición. Si no les ponemos al paciente, probablemente vamos a perdernos muchos datos para llegar a ese diagnóstico. Entonces, ahí termina nuestro primer paso, que es la evaluación inicial. ¿Cuál fue nuestro trabajo en ese momento? Estabilizar al paciente. En el RAC, ¿qué nos hizo? Nos ayudó a atenderle de forma rápida, y en la atención en la urgencia actuamos de forma rápida, oxigenando, hidratando a ese paciente, entonces se le estabilizó. Luego pasamos a nuestra evaluación secundaria, que es el sample, ¿verdad? Ver los síntomas y signos del paciente, si tiene historias de alergia, medicamentos, una historia previa de algún acontecimiento, líquidos y alimentos que consumió antes, o algún evento que le pudo haber llevado a esos síntomas. Y un examen físico minucioso. Con este llegamos al segundo paso, que es su diagnóstico presuntivo. Entonces ya tenemos un panorama de lo que puede tener nuestro paciente. Y la evaluación terciaria, de acuerdo a esa evaluación secundaria, podemos pedir los métodos auxiliares de diagnóstico para poder llegar al tercer paso, que generalmente los médicos demasiado queremos, ¿verdad? Que es diagnosticar o llegar a un diagnóstico confirmatorio de nuestro paciente y así poder tratarlo. Y bueno, eso es un poquito de lo que es el RAC, ¿verdad? Pasando, el RAC es un instrumento que está dentro de la evaluación primaria. Es el primer paso de toda evaluación pediátrica. Lo importante acá es clasificar al paciente. Clasificar para saber dónde será atendido y el tiempo que será atendido. Pero además se acompaña de algo muy importante, que es la buena atención y la atención con calidez a ese paciente. No solamente decirle, no, acá no se te va a atender, sino que se le dice dónde se le puede atender. No se le dice, ahora no te vamos a atender, sino le vamos a decir que se le va a atender, pero en el tiempo que le corresponde. Ayuda muchísimo la atención. Yo vengo de la época de la residencia en que no existía RAC y que no existía triage. El triage que yo había visto fue en el servicio de IPS central, cuando en mi tiempo de interna, donde generalmente llegaban a un recepcionista, donde él así de una forma rápida, para no decir a ojímetro, le decía, veía si el paciente estaba muy grave y le decía para seguir una línea roja que llevaba a la urgencia. El paciente que le parecía que podía esperar le decía que se espere en la sala de espera, y el paciente que estaba estable le decía que siga una línea verde que llevaba al consultorio. Entonces, eso era el triage. Lo mismo pude ver también en el Hospital Nacional de Itagua, años atrás. Bueno, luego que llegó el sistema, después comencé la residencia en el hospital. La función del R1 en ese tiempo era clasificar al paciente. El jefe de guardia nos decía, salgan afuera y vean cuál vamos a atender primero, porque generalmente había una fila inmensa de pacientes, que es bien parecido a esta primera, a una de las imágenes que les mostré. Me hace recordar muchísimo que vos salías y tenías que comenzar realmente teníamos que pelear con los pacientes para
decirles cuál primero iban a ser atendidos. Era más o menos así. Teníamos que salir y mirar a cuál íbamos a atender primero. Y esto ayuda muchísimo. Tengo también otra anécdota. Cuando yo era R1, en medio de eso, de ese tiempo, ahora salía y generalmente los pacientes estaban acumulados en ese pasillito que ahora tenemos en la urgencia. Y todos golpeando la puerta y todos apurados para ser atendidos. Enfrente de la puerta habían dos adolescentes acompañados cada uno de sus padres. Y ellos ya querían entrar. Y en ese tiempo, hace años atrás, yo era chiquitita, flaquita y medio me empujaron para entrar y veo yo en el fondo que había un señor, un nativo, con algo envuelto. Me voy y miro y para mí era un RN que prácticamente no estaba respirando. Le hago pasar y los papás de los adolescentes se enojan y me empujan porque me dijeron que ellos vinieron primero. Y yo le muestro el niño que estaba sin respirar y que era más urgente, pero ellos igual se enojaron y prácticamente me agredieron. Bueno, pero pasó el paciente. El paciente era un niño que tenía 4 meses, pero tenía 800 gramos, en que la madre había fallecido en el trabajo de parto y le traía la abuela. Y este paciente estaba en un estado de reserva de energías, ¿verdad? Hacía como periodos de apnea y luego periodos de respiración, pausas respiratorias para soportar su estado de desnutrición. Quedó internado con nosotros, se internó prácticamente 6 meses y luego fue adoptado por una de las licenciadas del hospital. Ahora tiene 12 años, es un niño súper inteligente, siempre se va a visitarnos porque es hijo de una de nuestras licenciadas. Cuando pasan por el servicio, podemos mostrar su fotito. ¿Por qué le cuento esta historia? Porque necesitamos un sistema de clasificación, porque en el momento en que van a un servicio o a la urgencia, las personas generalmente piensan que su caso es más importante que el de los demás. Entonces tenemos una forma de clasificar, eso ayuda muchísimo a organizar el servicio, porque muchas veces lo que tenemos es estrés en atender estas cosas, entonces ya nos facilita mucho la clasificación, entonces también nos facilita el trato con los pacientes. Bueno, eso es un poquito lo que quería compartir con ustedes. ¿Tienen alguna duda? No, doctora, creo que no. Bueno, está entonces. Vamos a ir practicando Doctora, clasificar. ¿Sí? ¿desde qué edad se aplica entonces el Glasgow adulto? Más o menos. Desde los 5. No, el Glasgow del adulto generalmente cuando el paciente ya habla, ¿verdad? Generalmente a los 2 años generalmente ya aplicamos el Glasgow de adulto. El pediátrico es igual ya al del adulto. Para los lactantes, para los que no hablan todavía, lo que aplicamos porque ellos no pueden localizar o no pueden referir. Generalmente en los pacientes menores de 2 años utilizamos el otro Glasgow. Vale, gracias, doctora. ¿Otra duda, chicos? ¿No? Les dejo descansar entonces. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Chao, chao. Chao. Chao, chao, doctora. Chao.